Hola, en el video de hoy les voy a estar enseñando a tejer lo que es el vestido para la muñeca que les estuve enseñando en otros videos. Para comenzar, lo que necesitaremos será lana delgada de 3 milímetros de grosor y estaremos usando aproximadamente unos 8 gramos. También vamos a usar lo que sería un ganchillo o aguja para tejer de acero, en mi caso uno de 2.75 milímetros, pero pueden usar 3 o hasta 4 milímetros. Y por último, una tijera. Para comenzar vamos a hacer un nudo. Lo apretamos y vamos a levantar 30 cadenas en mi caso. Cada uno va a medir el ancho que necesite. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así hasta completar 30. Una vez completamos las 30 cadenas, hacemos una para girar y hacemos punto bajo. Nos pasamos al próximo y también hacemos punto bajo. Así vamos a estar haciendo con cada una de las cadenas de la base hasta llegar a la última. Un punto bajo en cada una. Una vez llegamos al final, así se verá. Ahora vamos a levantar una cadena de altura, giramos y vamos a tejer 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Esto es para el tamaño que yo estoy haciendo. Si ustedes la quieren hacer más grande, pues ya tienen que probarla y ver el espacio que van a necesitar para el brazo y para la espalda. Tenemos 5, ahora hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 cadenas. Saltamos 4 en la base, 1, 2, 3 y 4 y en el número 5 hacemos un punto bajo. Y este será el primer espacio donde va a ir el brazo. Ahora continuamos punto por punto. En la parte del centro vamos a dejar 5 que pertenecen a este lado y luego los otros 5 que van a ser para colocar lo que sería la siguiente manga. Terminamos el otro lado. Así nos habrá quedado. Esta será la parte de arriba. Tenemos 5, saltamos 4 en el espacio y comenzamos en el 5. Tenemos 11 en el centro. Luego una vez más saltamos 4 y en el número 5 colocamos la siguiente y terminamos. Nos vamos a deslizar hacia la parte de abajo por el borde para no tener que cortar la lana, pero si ustedes gustan la pueden cortar. Solamente me deslicé. Ahora vamos a levantar una y vamos a comenzar a tejer todos los puntos bajos en cada una de las cadenas de la parte de abajo. Nos pasamos a la primera y punto bajo. Siguiente, punto bajo, así hasta terminar lo que sería toda la vuelta. Llegamos al final de la vuelta y así será como se verá. Ahora levantamos una cadena, giramos y comenzamos a repetir punto sobre punto. La misma cantidad que nos haya quedado la vamos a mantener hasta que lleguemos al final. Cuando lleguemos al final levantamos una cadena y nos volvemos a regresar así hasta alcanzar aproximadamente 5 líneas. Terminada la quinta vuelta, así se verá. Ahora vamos a comenzar a hacer aproximadamente unas 4 o 5 más, pero reduciendo porque vamos a ir hacia la parte de la cintura que está más delgada. Hacemos la cadena, giramos y para hacer la reducción vamos a tomar el punto y tomamos el siguiente. Cuando tengamos los 3 los cerramos. Ya tenemos la primera reducción al inicio. Ahora continuamos punto por punto y la última la vamos a hacer al final. Cuando nos quedan 2 puntos para llegar al final los reducimos de la misma forma. Tomamos el primero, lo sacamos, tomamos el último, lo sacamos y lo cerramos de una vez. Levantamos cadena, giramos y volvemos. Tomamos el primero,
tomamos el segundo y reducimos. Continuamos punto por punto y al final volvemos a reducir. Esto lo vamos a hacer por aproximadamente unas 4 o 5 vueltas o hasta que le llegue a la cintura a la muñeca. Una vez terminamos el tamaño deseado, en mi caso fueron 6 centímetros de largo, pero cada uno debe probarlo en la muñeca para que le llegue a la cintura. Nos va a ir quedando en forma de un triángulo hacia abajo. Ahora vamos a comenzar a hacer la parte de la falda. Levantamos 3 cadenas, lazada y giramos. En el mismo lugar vamos a hacer un segundo punto alto. Contando las cadenas tenemos 2, una cadena de separación y en el mismo lugar otros 2 puntos altos. 1 y 2. Ya tenemos lo que sería un abanico de 2 puntos altos, una cadena y 2 puntos altos. Hacemos lazada, en la base saltamos 1 y 2 y en el número 3 hacemos otro abanico. Pasamos por 2, cerramos, ya tenemos el primero, sacamos, pasamos por 2 y cerramos, tenemos el segundo, una cadena de separación y otros 2 puntos altos en el mismo lugar. Ya completamos el segundo. Ahora volvemos al tercero, saltamos 2 y hacemos otro, así hasta llegar al último extremo. Al llegar al final, ya terminamos con el último grupo de abanicos. Esta vuelta la vamos a dejar todavía abierta porque los pies y la cadera son grandes y si lo cerramos no va a entrar. Así que vamos a girar para deslizarnos al centro del abanico. Levantamos 1, 2 y 3 cadenas y repetimos el abanico así como está, 2 puntos, 2 cadenas, 2 puntos, una cadena, perdón, y 2 puntos altos. Ya tenemos una vez más el abanico. Ahora hacemos lazada y en el espacio que está entre abanico y abanico vamos a hacer un punto alto. Lazada y ahora sí repetimos el abanico. 1, 2, cadena de separación y otros 2 puntos. Volvemos al espacio y hacemos un punto solo y así vamos a estar haciendo hasta llegar al final de la vuelta. Llegamos al final, terminamos con el abanico. Ahora sí vamos a unir la vuelta. Unimos un abanico con el otro en la tercera cadena con un punto deslizado. Y cerramos, ya nos quedó el suficiente espacio como para entrar los pies. Ahora nos deslizamos hasta el centro del abanico y lo repetimos. Levantamos las 3 cadenas, hacemos un punto alto, una cadena de separación y otros 2 puntos. Los abanicos se van a mantener iguales hasta el final. Ya tenemos una vez más el abanico. Como queremos que esto ahora vaya haciéndose más ancho, vamos a hacer una cadena de separación lazada y el punto que está solo lo vamos a tejer en relieve por el frente. Metemos así de atrás el gancho, sacamos la hebra, la estiramos un poco y hacemos el punto, cadena y nos pasamos a repetir el abanico. Ya tenemos una vez más el abanico, cadena de separación, lazada y repetimos el punto en relieve. De esta forma sacamos hebra y estiramos un poco para que alcance el alto del abanico. Tejemos el punto, cadena de separación y repetimos. Así vamos a estar haciendo hasta que lleguemos a la parte del final, que en el centro vamos a hacer este punto. Cuando llegamos a la parte de atrás, hacemos la cadena de separación porque en esta vuelta estuvimos haciendo una, hacemos lazada y un punto en el centro. Cadena de separación y ahora cerramos en el abanico en la tercera cadena con un punto deslizado.
Nos vamos a deslizar hasta el centro del abanico y comenzamos a repetir lo mismo. Hacemos el abanico, cadena de separación, punto en relieve, cadena de separación, abanico, así hasta alcanzar el largo deseado. En mi caso le voy a estar colocando aproximadamente unas 5 a 6 vueltas, repitiendo exactamente lo mismo. Terminamos las 5 vueltas con el color morado. Ahora vamos a iniciar con el color blanco, pero no va a cambiar para nada el tejido, solamente será el color de la lana. Colocamos el color blanco en el centro del abanico, repetimos el abanico, cadena de separación, punto en relieve, cadena de separación y abanico. Vamos a hacer 2 vueltas en color blanco, luego volvemos a cortar y colocamos un par de vueltas más del color morado. Una vez terminado, así será como nos habrá quedado. Tenemos un total de 8 vueltas, 5 color morado, 2 color blanco, 1 color morado. Ahora vamos a hacer lo que sería la parte de arriba. Lo vamos a abrir en esta forma. Colocamos la lana del siguiente color. Hacemos el nudo y lo apretamos. Tomamos el punto que pertenece a la esquina y ahí vamos a hacer lo que sería el nudo. Lo apretamos y levantamos una cadena. Nos pasamos al próximo y hacemos un punto bajo. Vamos a estar repitiendo punto por punto lo que tenemos en la base. Otro punto bajo, siguiente punto bajo, hasta que completemos los 5 que habíamos dejado al inicio. Ahora tenemos aquí lo que son los 8 que van hacia el brazo, también los vamos a tejer. Tomamos la parte de la cadena y hacemos el punto, próximo, hacemos punto, solamente será un punto bajo en cada uno. Cuando terminemos las cadenas continuamos con esta parte y lo mismo hasta llegar al final. Terminamos toda la vuelta. Ahora vamos a levantar 3 cadenas, 1, 2 y 3 cadenas lazadas, giramos y vamos a estar tejiendo solamente en la parte de abajo de la cadena. Aquí tenemos las 2 partes, solo vamos a tomar una, comenzando con el primero. Hacemos un segundo punto alto, lazada. En la siguiente sacamos, hacemos un punto y en el mismo lugar hacemos otro punto. En el próximo volvemos a hacer 2 puntos altos. Esto es todo lo que vamos a estar haciendo. En cada una de las cadenas de la base vamos a hacer 2 puntos altos, incluyendo lo que sería la parte de los brazos, el centro y así hasta que lleguemos al final. Una vez terminamos el color blanco, ahora cortamos la lana e iniciamos una vez más con el morado. Para terminar lo que sería la última vuelta, hacemos una cadena y vamos a hacer un punto bajo en cada uno de las cadenas de la base. Vamos así tomando cada una y haciendo un punto. Cuando lleguemos al final cortamos la lana. Para terminar vamos a hacer una cadena de aproximadamente 45 centímetros y la vamos a ir colocando en toda esta parte de atrás en forma cruzada. Tomamos el primer punto en la parte de arriba o cadena, metemos ahí el gancho y pasamos la cadena. Se pueden ayudar con el gancho o con una aguja lanera. Lo pasamos de abajo hacia arriba. Lo mismo vamos a hacer con el otro lado. Metemos el gancho y lo pasamos hacia arriba. Los dos deben ir en el mismo orden. Ahora vamos a tomar los dos y los vamos a poner para que nos queden del mismo largo. Y vamos a comenzar a pasar cruzado. El de este lado lo vamos a pasar hacia este. Y el otro lo vamos a cruzar hacia el otro lado. Y ya nos quedó de forma cruzada. Ahora el de este lado lo pasamos a este y el otro hacia el otro. Así vamos a estar haciendo hasta que lleguemos a la parte de abajo.
Luego lo ajustamos y lo cerramos con un lazo. Una vez terminado, así será como nos habrá quedado. Coméntenme qué les pareció la idea. Si les gustó, por favor no olviden darle like. Si aún no están suscritos al canal, no olviden hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en el próximo video.